Dios les bendiga en esta mañana. Amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Estamos en su programa Logos Radio Online en la sección Estudiando la Biblia. Amén. Y como hemos estado estudiando el libro de Primera de Corintios, hoy iniciamos en el capítulo 3. Amén. Libro de Corintios, capítulo 3, Primera de Corintios 3, 1. Ahí vamos a estar dando la enseñanza de esta mañana, pero antes quisiera hacer una oración para poner esta enseñanza, este momento, este tiempo en las manos de Dios. Amén. Este momento, este tiempo en las manos de Dios para que Él sea guiándonos en esta enseñanza y también para que pueda Él ayudándonos a comprender las verdades que vienen en su palabra. Y yo le invito a usted, estimado oyente, que si usted está ahí escuchando, tal vez por casualidad, no se vaya, mire, escuche esta palabra, amén. Esta palabra se llama ¿a cuál de estos te pareces? Amén. En esta mañana, bendito Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por este día que nos has regalado. Hoy queremos aprender más de tu palabra y nos disponemos, Señor, a dejar en tus manos este momento, que tu Espíritu Santo sea moviéndose de una manera especial a través de esta plataforma y que a donde quiera que llegue este estudio pueda ser de edificación para los que quieran aprender de tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Reconozco que solamente soy un vaso de barro, un instrumento, Señor. Solamente soy, Padre Celestial, ese vaso que quiere ser usado por ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, utiliza mis labios. Utilízame, Padre, para poder hablar a tu pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, quita todo lo que estorba, todo lo que se quiera levantar, Señor. Todo lo que viene en contra, Padre, a contrarrestar, Señor. Mi Dios, estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo, Señor. Y también todos aquellos que escuchan también están cubiertos con esa sangre preciosa, Señor. Que sus oídos sean destapados, Señor. Que se vaya la ignorancia, Señor. A veces, Padre, hay mucha ignorancia en tu pueblo, Señor. Hay mucha ignorancia, Señor. Y tu palabra dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento, Señor. Ábrenos el conocimiento acerca de ti, el entendimiento, que podamos entender tu palabra y cómo aplicarla a nuestra vida, Señor. Que no solamente es ir a la iglesia, que no solamente, Señor, entendamos cuál es el propósito de cada palabra que tú nos das. Que no solamente es pertenecer a un concilio, a un grupo religioso, a una iglesia, Señor, y ya venir a la casa y ser los mismos de siempre, sino que se produzca un cambio, Señor, un cambio que muestre que nosotros verdaderamente hemos nacido de nuevo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, dice la palabra de Dios, hermanos, en Primera de Corintios capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Muy bien. Antes que nada, quiero entrar en una introducción diciéndoles
que esta palabra fue escrita por Pablo a los Corintios. Ya les he dado la introducción de Primera de Corintios, ¿verdad? Que la ciudad de Corinto era una ciudad muy populosa. La ciudad de Corinto era una ciudad muy pecadora, hermanos. Ahí se daban rienda suelta a todos los impulsos y todo. Pero ahí a Pablo levantó esta obra, ¿verdad? Y comenzó a predicar y se ganó para Cristo y se hizo una iglesia, amén. Se hizo un lugar donde ellos empezaron a buscar a Dios. Entonces Pablo se regresó, se fue para otro lugar y pues ellos se quedaron ahí, ¿verdad? Pero había personas que estaban encargadas de esa obra. Pero el pueblo se comenzó se puede decir, a desenfocar de lo que estaban haciendo, se estaban desenfocando. Se comenzaron, algunos hermanos comenzaron a hacer cosas, se comenzaron a desordenar, ¿verdad? Comenzaron a idolatrar, a meter los ídolos, comenzaron todo Primera de Corintios habla de que una inmoralidad, alguien tomó la mujer de su padre, habla de que se andaban demandando unos a otros, hablan de la idolatría, habla de los desórdenes, habla de muchas cosas que vamos a ir viendo en Primera de Corintios. Pero hoy Pablo se está enfocando en el capítulo 3, versículo, yo creo que vamos a tomar también versículos del capítulo 2, versículo 13, 14 y 15, amén, para poder explicar cada uno de los ejemplos que quiero dar, ¿verdad? Tengo 3 ejemplos de 3 hombres, ¿verdad? Al decir hombre no quiero decir que solamente es masculino, sino es hombre como persona, amén, como quiénes somos nosotros. Hoy vamos a identificar en cuál de estos 3 puntos estamos nosotros y qué es lo que tenemos que hacer para poder nosotros estar creciendo en Dios, ¿verdad? En realidad vamos a hablar del crecimiento. ¿Cómo podemos nosotros crecer? Más bien 3 puntos importantes que Pablo estaba hablando acerca. 3 puntos importantes que Pablo estaba hablando es, primeramente, antes de que Pablo les dijera, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Pablo estaba hablando en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Amén. El versículo 13 nos habla, amén, que el apóstol Pablo, todo lo que él sabía, sabemos que es un hombre estudiado, un hombre de letra, un hombre inteligente, pero que a toda su inteligencia y con todos sus estudios no había comprendido ni entendido cuál era la verdad. Él no podía entender que Jesucristo era el Hijo de Dios y perseguía a los cristianos con toda esa sabiduría. Mas, sin embargo, el Señor le enseñó, amén, el Señor le enseñó la enseñanza espiritual por Dios mismo. A él no le enseñaron los apóstoles, a él no lo capacitaron, a él lo capacitó el Espíritu Santo para entender y comprender estas verdades bíblicas. Dios lo alcanzó y tuvo misericordia de él, y ahora él transmite esa enseñanza. Y él andaba predicando y salvando a las almas a través del Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Y él dice que hay un hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Así es que este primer punto es hombre natural. Y el tema es, aleluya, gloria a Dios. Mi Dios amado, ¿a cuál de estos te pareces? Amén. El hombre natural no percibe. ¿Quién es el hombre natural al cual se refiere Pablo? El hombre natural al cual se refiere Pablo es al hombre que no ha sido regenerado.
al hombre que no ha sido transformado, al hombre que no ha nacido de nuevo, no ha aceptado al Señor Jesús en su corazón, no entiende las cosas de Dios porque le parecen locura. Y una cosa muy importante es que el hombre natural no tiene discernimiento. Amén. Es controlado por la naturaleza pecaminosa, no conoce a Dios, entiende que existe un Dios, entiende que fuimos creados por Dios, pero hay una naturaleza, aleluya, pecaminosa. A ver, dice la palabra de Dios que en maldad hemos sido formados y en pecado nos concibió nuestra madre, ¿verdad? El hombre natural fue concebido en pecado, pero necesita a alguien que le ayude, amén. Alguien que le ayude a regenerarse, pero no entiende nada de Dios, así es que no puede. Dice la Biblia que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Es por eso que es tan importante que podamos conocer que el hombre natural necesita de Dios, necesita entregarse a Dios, necesita nacer de nuevo. Amén. Necesita nacer de nuevo. Y dice la palabra del Señor ahí en el libro de San Juan. A lo mejor me voy a estar esperando un poquito porque voy a estar buscando las citas bíblicas en el momento. Aquí en San Juan capítulo 3 versículo 3 dice la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor, qué importante es. Dice: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, el hombre natural no puede ver el reino de Dios. Es un hombre que no ha sido cambiado. Amén. Ni siquiera sabe que necesita cambiar. No lo entiende y no lo comprende. Amén. Pero ese es el hombre natural. Amén. Que no tiene discernimiento para poder saber que lo que está haciendo está mal. ¿Y qué significa la palabra discernimiento? La palabra discernimiento es el conocimiento dado por el Espíritu Santo de saber el bien y el mal. Entre paréntesis, diferenciar la verdad del error. ¿Ok? Entonces, para ellos no es nada, hacer lo que ellos hacen no es malo porque no entienden las cosas del Señor. Amén. Y sigue diciendo, hermanos, aquí el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Amén. Pero él no es juzgado de nadie. La palabra juzga todas las cosas. Amén. Bendito el Señor. Juzgar en esta cita bíblica, amén, es un sinónimo también de discernimiento, que conoce todas las cosas. Se puede malinterpretar la palabra juzgar como que tú puedes juzgar lo que otro hace y decir eso está bien, eso está mal. En cierta manera está bien, ¿verdad? Pero a veces juzgar significa como que tienes que hacer juicio, ¿verdad? De algo o de alguien. Pero en realidad lo que significa el discernimiento es que tú estás conociendo, juzgando lo que está pasando para ti mismo, para beneficio de ti mismo, no para condenar a otros, sino para beneficio de ti mismo, diciendo, esto no está bien. Tú puedes juzgar lo que está pasando alrededor. Entonces, el hombre espiritual, dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Quiero que vayamos a Hebreos. Si a usted le gusta estudiar la palabra, siempre es bueno que cada que se haga un estudio usted tenga su Biblia, su pluma, su cuaderno para que pueda anotar los puntos importantes que a usted le llame la atención, ¿verdad? Como por ejemplo estas palabras como el juzgar, el discernimiento. Tenemos que aprender, amén. Esta es una enseñanza, amén. Mire lo que dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos que ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona que es espiritual es una persona que tiene los sentidos
espirituales ejercitados. Amén. Así como tenemos unos sentidos físicos, se puede decir los 5 sentidos que tenemos. Amén. En el mundo espiritual también hay unos sentidos espirituales, el cual te permite mirar en el espíritu, oír en el espíritu, amén, hasta oler en el espíritu, amén. Y el espíritu, hermana, nosotros somos tripartitas, ¿verdad? Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Y el espíritu, hermanos, es la parte más profunda del hombre. La Biblia también lo llama el hombre interior. Amén. El hombre interior, en el libro de Efesios 3:16. Quiero que vaya conmigo a buscar esta cita. Aleluya, gloria a Dios. Efesios 3:16. Bendito sea el nombre de Cristo. Ya lo encontré. Dice la palabra del Señor: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hay un hombre interior, ¿verdad? Tenemos espíritu, alma, cuerpo. En el cuerpo está la fisiología, está la anatomía. En el alma están las emociones, está la voluntad, está la mente. Pero en el espíritu, hermano, está la conciencia, está la intuición, está la comunión. Amén. Aleluya. Cada punto del cuerpo o del hombre tripartita, de esas 3 partes, amén. Gloria a Dios. Dice también, bendito Dios. Amén. Entonces, yo les había dicho que la persona espiritual, hermano, juzga todas las cosas, tiene los sentidos espirituales ejercitados, amén, mas él no es juzgado por nadie. Entonces se entiende, el hombre natural pues no entiende, no puede diferenciar entre la verdad y el error. Podemos comprender que el espiritual es todo lo contrario, ¿verdad? Que sí puede entender todas las cosas, ya que para poder entender se necesita del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué el hombre natural no puede entender? Porque no tiene el Espíritu Santo, porque no ha nacido de nuevo. Toda persona que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo. Aleluya. Porque es importante que tú y yo nazcamos de nuevo. Y también otra cosa es que el hombre espiritual ha alcanzado la madurez. Dios quiere que nosotros lleguemos a la medida del varón perfecto, aprobado por Dios. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. ¿Por qué hay a veces tanta falta de madurez en la vida del cristiano? Hay tanta falta de madurez y hay 3 clases de hombre que vamos a estar hablando, y no me estoy deteniendo mucho en el natural ni en el espiritual, porque yo quiero llegar a este otro punto que se necesita. Dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hoy vamos a hablar del hombre carnal. El tema de hoy es: ¿a cuál de estos te pareces? Hoy vas a identificar si verdaderamente eres una persona natural, eres una persona espiritual verdaderamente, que tiene sus sentidos ejercitados, que puedes discernir entre el bien y el mal, o que solamente eres un hombre carnal. Amén. Y créame que lo que está afectando a la iglesia es el hombre carnal. Están llenas las iglesias de personas que se dicen ser cristianos, pero todavía no han experimentado, hermanos, aleluya, el poder sujetar su conducta, el poder caminar conforme a la palabra del Señor. ¿Qué significa la palabra carnal? Primeramente, la palabra carnal significa sensual, alguien que es controlado por sus apetitos del cuerpo, hermanos, alguien que es gobernado
por su alma, hermanos. Amén. Por su naturaleza humana y no por el Espíritu de Dios. Pablo los llama niños en Cristo, ¿verdad? Los carnales son niños en Cristo. ¿Y qué se diferencia un niño en Cristo? Aleluya, bendito Dios. ¿Qué se diferencia un niño en Cristo a una persona espiritual? Pues que los niños en Cristo, hermanos, les hace falta crecimiento. Pero estos niños, yo no digo que no deba haber niños en Cristo, claro, porque hay personas que se convierten a Cristo y vienen a caminar con Dios y poco a poco es el crecimiento. Amén. Pero hay personas, hermanos, que ya tienen años en el Evangelio. Tienen años en el Evangelio y hace falta un crecimiento. No pueden madurar porque a veces no toman en serio las cosas del Señor. A veces, hermano, no quieren meterse a buscar a Dios en oración, a leer su palabra. Amén. Y los niños en Cristo podemos decir que son inmaduros, que no han crecido. Podemos llamar infancia espiritual. Por ejemplo, yo daba un ejemplo, ¿verdad? Yo lo escuché, este ejemplo. Yo escuché este ejemplo de una persona que estaba diciendo de una periquera, ¿verdad? Como es normal, ¿verdad? Ver a un niño en una periquera y que tú le pones el alimento, tú le pones el vaso de agua, de jugo. ¿Y qué va a hacer un niño? Lo va a derramar, lo va a batir. Es más, a él le va a parecer jugar con todo eso, ¿verdad? Se va a embarrar por todas partes y para él, pues, está bien. Pero eso está bien, ¿verdad? Un niño en Cristo, pues, físicamente es lo que hace. Pero un niño en Cristo, estamos hablando de una persona que es carnal, que no ha madurado. Pero imagínense ver a un niño de 17 años, 18 años, de 20 años en una periquera haciendo lo que hace un niño bebé. Ahí es donde está la situación. Ahí es donde está el problema. Que hay niños en la iglesia que son así, que necesita que se le anden atrás de ellos. Amén. Entonces, quiero irme a Hebreos 6:1. El libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1, nos habla acerca que necesitan los niños para poder crecer. ¿Qué necesitan los niños para poder crecer? Amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer Hebreos 5:14. Dice, porque debiendo ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y vamos a hablar de los primeros rudimentos. ¿Cuáles son los primeros rudimentos? Son las enseñanzas básicas de Jesús. Lo que Él vino a hacer en la tierra. Que Él anduvo predicando, que Él anduvo sanando, que Él anduvo liberando, que podamos entender lo básico. Cuando nosotros somos chiquitos y nos vamos a la escuelita dominical, ¿qué es lo primero que se nos enseña? Que Jesús hizo milagros, que Jesús alimentó a 3,000, que alimentó a 5,000, que Jesús anduvo caminando, sanando a la suegra de Pedro, que resucitó muertos, que levantó paralíticos. Lo que Jesús hizo en la tierra, aleluya. Los primeros rudimentos son las enseñanzas básicas de la palabra de Dios. Cuando viene alguien a Cristo, usted no le va a decir, vamos a hablar un tema de hermenéutica, de homilética, vamos a hablar de temas tan profundos. No podemos hacer eso, sino cuando viene una persona nueva, lo primero que vamos a hacer es discipularla, hablarle de quién es Jesucristo, hablarle de lo que Él vino a hacer a la tierra, decirle que la ama, decirle que quiere que camine con Él y así sucesivamente, enseñarle qué es la salvación, qué es el bautismo, enseñarle qué es la vida eterna. Eso es lo básico. Y mucha gente que viene creyendo en Cristo nueva tiene muchas dudas, quiere conocer más, quiere saber cosas. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa si yo no me convierto a Cristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quiénes fueron los apóstoles?
quién era Juan el Bautista. Esas son las enseñanzas básicas. Esas son las enseñanzas básicas de la doctrina de Jesucristo. Pero mire lo que dice el libro de Hebreos capítulo 6. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Primero vamos a hablar que es un niño en Cristo, ¿verdad? Primero vamos a ver que el niño en Cristo, hermanos, una persona que ha nacido, amén, de nuevo, necesita, como un bebé recién nacido, dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, dice, no adulterada. ¿Qué pasa cuando un niño recién nacido nace? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que cuando usted da a luz, lo primero que hacen los doctores es venir a pegarle su bebé al pecho. ¿Por qué? Porque la leche materna, hermanos, representa a esa leche, hermanos, a esa leche que no está adulterada, esa leche que necesita los niños recién nacidos para poder crecer, para poder fortalecer su cuello, sus manos, sus pies. Necesitan los niños, hermanos, crecer y necesita ese alimento. Ese alimento. Hay niños que, por ejemplo, le dan una fórmula de leche en polvo porque no quiere comer leche materna, unos niños no la reciben y le dan leche de la otra, pero la otra leche les hace daño en su pancita, les inflama, andan con gases, lloran, hermanos. Mas, sin embargo, la leche, hermanos, yo les di pecho a mis hijos y no se me enferman. Esa leche no enferma. Y la leche representa la palabra. La leche representa, hermano, pero dice aquí Hebreos capítulo 6, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos. ¿Quiénes deben de dejar los rudimentos? Aquellas personas que ya se les ha dado esa doctrina, aquellas personas que ya saben de Jesús, ya saben las enseñanzas principales, ya saben qué es lo que Jesús vino a hacer aquí a la tierra. Es necesario seguir creciendo, hermanos. Es necesario seguir escudriñando las escrituras. Es necesario seguir yendo ahí a los cursos bíblicos, ahí cuando se dan estudios bíblicos, ahí en las iglesias, ahí con su pastor, ahí con sus líderes. Seguir creciendo, hermano. Pero fíjese que lo que está menos concurrido, hermanos, es el estudio bíblico y la oración en la iglesia. Que muchos no quieren aprender, se les hace flojera, aprender de la Biblia. Es lo más hermoso por poder conocer lo que Dios nos quiere decir en su palabra y poder aprender de personas que han experimentado, que han estudiado y Dios ha puesto líderes para poder aprender. Pero más que nada necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida para poder que nos revele, para poder que nos enseñe, para poder que nosotros nos ilumine su palabra. Ya está revelada, ya la revelación está en su palabra. Necesitamos la iluminación en nuestra mente, que nos abra nuestro entendimiento para poder entender, amén. Y como dice aquí la palabra de Dios en el libro dice, os di a beber leche y no vianda. ¿Qué son las viandas? Las viandas es el alimento más sólido, es el alimento, hermanos. Es el alimento ahí donde estábamos en el libro de Hebreos. Gloria a Dios. Bendito Dios, se me cerró. Las viandas, ahí donde dice Hebreos 5, dice la palabra de Dios. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, ¿qué son las viandas? Es el alimento sólido. Es el alimento, es la palabra más profunda, meter más profunda, temas más profundos, hermanos. Esas son las viandas, amén. Esas son las viandas, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, os di a beber leche y no vianda y no alimento sólido. Les di las principales enseñanzas y no el alimento sólido, porque aún no sois capaces
no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, tiene mucho que enseñar, Pablo. Pablo tiene mucho que enseñar, pero no puede avanzar porque se necesita que la persona también avance. O sea, que si tú creces o no creces, no es la culpa del que está enseñando, ¿verdad? Del que está enseñando no es culpa de que tú no crezcas, sino que tú también tienes que poner de tu parte para poder crecer y poder poner por obra lo que se te enseña, ¿verdad? Pues entonces Pablo al principio quería enseñarles, pero pues no erais capaces. Pero después dice, pues ni ahora tampoco son capaces. Los encuentro igual. Ya pasó tanto tiempo y no han crecido, siguen igual. A los niños tienes que andar atrás de ellos. Tienes que andar sobándoles el lomo. Tienes que andar cuidando a los que no se caigan. Imagínense a una persona de 18 o 20 años andar tras de ellos cuidando lo que no se vaya a caer. No. Ya los pies están maduros para poder caminar por su propia cuenta. Amén. Entonces, la vianda son las enseñanzas más profundas, hermanos, que no cualquiera puede entender, solamente los que han alcanzado madurez. Por eso no todos los temas podemos entender. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, yo empecé a leer la palabra y un libro que comencé a leer fue el libro de Oseas. Y yo no entendía por qué Oseas se había casado con una mujer adúltera. Yo no entendía por qué Dios le había pedido que se casara con una mujer adúltera. Para mí esa es una enseñanza muy profunda y es un alimento sólido, es vianda. Y yo le llamaba al pastor que tenía, le decía, es que pastor, es que yo no entiendo esta palabra. Y me decía, es que si Dios no le quiere dar a entender esa palabra, pues lea algo más fácil que usted pueda entender. Entonces, hoy lo entiendo, pero antes no lo entendía. Yo no sé si usted se identifica con eso. Tal vez hay temas que dice, pues es que no entiendo qué quiere decir esto, ¿verdad? Entonces, poco a poco vayamos creciendo, pero aunque los pasos sean ligeros, aunque los pasos sean despacito, pero que se vea que usted va creciendo, hermanos. Tiene tantos años, 20 años, 15 años en la banca y no se ha podido hacer nada. No ha podido ni empezar a servir. No ha podido ir a ganar un alma, ir a evangelizar, porque usted nunca se siente preparado. Como dice el libro de Hebreos. Amén. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, quiere decir que vamos a volver a empezar otra vez. Hay personas, hermanos, que cada rato están aceptando a Cristo. Están volviendo otra vez de nuevo. Y aceptar a Cristo es bueno. Bueno, si tú te sientes que le has fallado y que, ¿verdad? Y que pues tú quieres buscar a Dios. Bueno, tú te arrepientes de tus pecados. Y hay gente que está aceptando a Cristo una y otra vez. Si ya aceptaste a Cristo una vez, solo regenérate, pídele perdón al Señor. Amén. Y también los niños recién nacidos, hermanos, que necesitan esa leche materna. La leche materna, habíamos dicho que les da los nutrientes que ellos necesitan para crecer, ¿verdad? Tú y yo necesitamos el mensaje, la palabra para poder crecer. Porque tenemos un espíritu que necesita crecer. Pero si a ti no te gusta leer, si a ti no te gusta estudiar la palabra, si no te gusta escudriñarla, entonces ¿cómo quieres crecer? No te gusta, vas a la iglesia, no vas irregularmente, vas cuando tú quieres. No te gustan los compromisos. Ay, no voy tanto a la iglesia porque no quiero comprometerme. No quiero que me pongan luego a dirigir o que me pongan, no, yo voy para, tú nada más vas para aliviar tu alma, ¿no? Ya escuché la palabra de Dios y ya me voy y todo es lo mismo. No,
El hombre carnal necesita crecer, necesita alimentarse, necesita tener una guianza de parte de Dios. Y una de las cosas que Dios ha dejado en la iglesia es a los pastores, a los líderes, a los diáconos, a los maestros, para que capaciten a la grey, para que la cuiden, para que la estén ahí. Aleluya, discipulando, mis amados hermanos. Pero si tú y yo no podemos ir a la iglesia, no nos gusta asistir, entonces no nos gusta ni leer, no nos gustan los estudios. Ay, se me hace burra. A mí nada más me gusta la alabanza y gloria a Dios, aleluya. Y brinco y salto y hago cualquier cosa, ya me voy a la casa y no, tenemos que dejar de ser sensuales, tenemos que dejar de ser controlados por los apetitos del cuerpo y que Dios sea quien nos controle, que el Espíritu Santo sea quien nos controle, que el Espíritu Santo sea ayudándonos a madurar. Y Pablo estaba dando este mensaje a los corintios porque a pesar de tener muchos dones, hermanos, estaban dotados de palabra, de ciencia. Todavía, hermanos, eran inmaduros. Y hay personas en las iglesias que tienen dones, que profetizan, que hablan lenguas, que tienen, hermanos, los dones del Espíritu, 1, 2 o 3, o los que Dios les dé, porque Dios reparte como Él quiere. Pero todavía, hermanos, su conducta está hablando de una vida de niños, hermanos. Los niños que hacen se pelean. Los niños se envidian. Los niños andan ahí siempre compitiendo entre ellos, diciendo yo soy mejor que tú, o mi papá es mejor que tú, el tuyo, mi papá tiene ese trabajo. Ya sabe cómo son los niños, se pelean y luego andan contentándose. Y los niños en Cristo así son, porque dice Pablo en el capítulo 3, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Cada quien tiene sus preferidos, ¿verdad? Yo no digo que es malo que usted tenga a alguien preferido para poder escuchar sus enseñanzas. Claro que es bueno tener, ¿verdad? Bueno, usted le gusta hay diferentes tipos de prédicas y usted tal vez siente el llamado de maestro y usted va a escuchar a los que estudian la palabra de Dios. Usted a lo mejor tiene don profético y usted va a escuchar las predicaciones pues, que son más inclinadas proféticamente. Si usted es evangelista, se va a inclinar hacia las prédicas que son a nivel se puede decir de evangelización, ¿verdad? No tiene nada de malo. Lo que yo siento, lo que yo pienso es de que aquí los corintios tenían su preferido. Decían, ay no, yo con Pablo, ay no, yo con Apolos es bien estudiado y nombre, ay no, yo me voy con Cefas, ay no, yo me voy con Pedro. Todos querían, pero en realidad quiero decirles algo, que no es Pedro, que no es Apolos, que no es Pablo, sino es Cristo en Apolos, Cristo en Pablo, Cristo en Cefas, Cristo en nosotros, hermanos, Cristo. Nosotros somos de Cristo y respetamos a los siervos de Dios que Dios está capacitando y ha capacitado. Somos servidores, amén. Somos servidores solamente de Cristo y Él nos ha dado dones para poder capacitarnos, para poder ser de edificación a la iglesia. Pero los frutos del Espíritu hablan, hermanos, de lo que yo soy. Y los dones hablan de lo que Dios es, el poder de Dios. Los dones son de poder, pero el poder que viene del cielo, el poder de Dios que Él quiere usar, Él lo usa quien sea. Pero el carácter del cristiano se basa en los frutos del Espíritu. Por eso dice Pablo, amén, sois carnales todavía, se dejan llevar. Y la Biblia nos habla de los frutos de la carne. La Biblia nos habla de los frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Eso viene en el libro de Gálatas, hermanos, capítulo 5 de Gálatas. Habla de los frutos
de la carne. Amén. Dice la palabra de Dios, libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Vamos a leerlo desde el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto. Porque ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si los naturales no heredarán el reino de Dios porque no han nacido de nuevo, los que practican las obras de la carne tampoco heredarán el reino de Dios, según lo que dice Gálatas 21. Al final del texto lo dice. Mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Usted quiere conocer quién verdaderamente es un hijo de Dios, son manifiestas estas obras, ya sea las obras de la carne o ya sea las obras del Espíritu. Son manifiestas. Amén. Entonces, seguimos adelante. Amén. Dice la palabra del Señor. Nuevamente, siempre, hermanos, me gusta usar la palabra de Dios. Y luego dice el 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió al Señor. Amén. Creo que lo dice en el verso 3, lo que quiero decirles ahorita. Nos regresamos tantito al versículo 3 que dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué significa andar como hombres, hermano? Andar como hombres significa que andan como si no conocieran a Dios. Andar como hombres es andar como si no conocieran a Dios. No tienen el temor de hacer lo malo. No tienen temor. Pablo los está llamando, andan como hombres. Imagínense, hermano, necesitamos andar en el Espíritu. La Biblia dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos las obras de la carne. En el libro de Romanos, capítulo 8, nos habla también acerca, bendito Dios, dice el libro de Romanos capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado del pecado y de la muerte. Necesitamos el Espíritu de Dios para que nos ayude, para que nos liberte de esas obras que no podemos vencer. Necesitamos buscar cada día de su presencia, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Sin Cristo tú y yo no podemos vencer, mi amado. Sin Cristo no podemos. Somos muertos al pecado, hermanos. Estamos muertos al pecado. Porque no puede ser que yo venga a Cristo y siga otra vez en la misma vida que yo tenía. No se puede, hermanos. No se puede. Yo soy cristiano, pero vivo igual. Fumo, tomo, hablo malas palabras. La música del mundo no me es indiferente. Y ahí ando tarareándola. Y ahí ando. No, pues ¿cómo? La Biblia dice, si no, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios.
Ahí lo dice en San Juan 3:3. Amén. Dios se lo dijo esta palabra ¿a quién? A un hombre maestro, a un hombre principal, hermanos, a un principal, a Nicodemo. Dice la palabra de Dios que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Santo es el Señor. ¿Puede acaso nacer? No entendía Nicodemo lo que Jesús le estaba diciendo. No lo entendía. Y era un maestro. Era un principal entre los judíos. Imagínense. No. Y así estamos muchos, hermanos. Bueno, yo reconozco, ¿verdad?, que así estaba, pero gracias a Dios, hermanos, yo tenía mucha ignorancia. Y esta palabra me llena mucho poder compartirla, porque yo quiero que aprendan. Yo quiero que a lo mejor alguien que no entiende muchas cosas pueda con esta palabra abrirse el entendimiento y decir: yo quiero crecer, yo no quiero estar en esta misma condición en que estamos. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir creciendo, no siempre vamos a estar con los primeros rudimentos. Hay que centrarnos en la profundidad más, entrar más a profundo, aprender más de la palabra de Dios. Esa leche espiritual representa la palabra de Dios, amén. Pero la vianda, la leche representa los primeros rudimentos. Y la vianda representa las cosas más profundas de la palabra. Cosas que no cualquier persona puede entender. Amén. Si usted puede entender ya lo más profundo, gloria a Dios. Usted está creciendo. Dios quiere que lleguemos a la medida del varón perfecto, aprobado por Dios. ¿Y es malo ser niño en Cristo? No es malo. Claro que no. Lo que es malo es tener muchos años siendo niños, hermanos. Hay un momento en que el niño tiene que crecer. El niño no siempre tiene 5 años. El niño no siempre tiene 6 años. El niño tiene que seguir creciendo año tras año. Y mire que crecen bien rápido. Crecen rápido, hermanos. Y como dice Hebreos 5:12, que hay personas que deberían ser ya maestros y todavía actúan como niños. Todavía se andan peleando, todavía andan discutiendo. Todavía, hermanos, tienen que andarlo usted atrás de ellos, acarreando, sobándoles el lomo. Personas que todavía no han madurado. Y hoy, antes de concluir, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? ¿Y cómo va tu crecimiento? ¿Sientes que has estado creciendo? ¿Sientes que has estado avanzando? ¿O te sientes estancado? ¿O te sientes que estás en el mismo lugar de siempre, que no hay un avance? ¿Con cuál de estos ejemplos te identificas? Es tiempo de crecer. Es tiempo de madurar. Es tiempo, hermano, de que pongamos diligencia. De que aprendamos más de Él. Necesitamos comunión con Él. Necesitamos que nos profundicemos en su palabra. Si no nos ponemos a escudriñar, a leer, nunca vamos a poder entender su palabra. Y necesitamos del Espíritu Santo para que nos enseñe. Dígale hoy al Espíritu Santo: Espíritu Santo, capacítame, enséñame, ayúdame.
En el nombre de Jesús, yo quiero orar por ti. Yo no sé si tú estás escuchando por primera vez. Yo no sé si tú estás escuchando y te estás identificando con cada uno de ellos. Si tú te identificas con el hombre natural, necesitas a Cristo. Necesitas confesarlo y seguir caminando en Cristo, yendo a una iglesia, a congregarte, a discipularte. Porque el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Pero si tú eres una persona que sientes que te falta ese crecimiento, que sí ha pasado muchos años y que te has enfocado más en lo terrenal que en lo espiritual, pídele perdón al Señor y dile: Señor, yo quiero crecer, ayúdame a disciplinarme, ayúdame a poder caminar en ti, ayúdame a poder entender tu palabra cuando me prediquen o cuando yo la lea, Señor, cuando les enséñame, Señor, porque yo no sé, capacítame, Señor. Hoy es el tiempo en que tú puedas cambiar. No te quedes así. Tiene que haber un cambio. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice que las cosas viejas ya pasaron. Dios tiene cosas nuevas para cada uno de nosotros. No es todo lo que has aprendido. Hay más por aprender. Hay más, hermanos, más adelante. No es todo lo que sabes. No es todo lo que has caminado. Hay muchas cosas hermosas que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. En esta hora te doy gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que pueda ser de edificación para mis hermanos y que tú seas ayudándoles a seguir creciendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios te bendiga, mis amados hermanos. Estamos en Logos Radio Online, en tu programación Estudiando la Biblia. Y nos vemos en el siguiente episodio. Y Dios te bendiga.